Nació el 1 de marzo de 1892, y sin embargo, su vida parece escrita por alguien que odiaba la calma. Un hombre que aprendió a contar. El tiempo no por años, sino por golpes. Golpes de hambre, de orgullo, de calle. Y lo más inquietante es esto. Si hoy pronuncias su nombre, Leónidas Anastasi, casi nadie reacciona. Pero hubo un momento en que bastaba con que él entrara en una habitación para que otros bajaran la voz, escondieran papeles o apretaran el puño dentro del bolsillo. Porque Leónidas no fue un personaje de salón, fue un hombre de fricción. De esos que, cuando el mundo intenta empujarlos hacia abajo, se vuelven más pesados. Su historia empieza con una imagen simple y dura. Un niño que mira a los adultos como si fueran gigantes cansados. No hay épica en el origen, no hay música heroica, hay rutina, hay trabajo temprano, hay una casa donde el silencio pesa más que las palabras. Leónidas crece en un entorno donde la vida no se explica, se sobrevive, y esa diferencia marca. Porque quien se acostumbra a sobrevivir aprende dos cosas antes que cualquier otra: a desconfiar y a observar. Desde pequeño, Leónidas desarrolla una memoria casi física para los detalles. Recuerda quién prometió y no cumplió, quién sonrió y luego cobró, quién habló de justicia con la boca llena. Esa capacidad, la de registrar el mundo sin adornos, se convierte en su primera arma. No es el más fuerte, no es el más rico, no es el más protegido. Pero mira, y entiende, y cuando entiende, ya no puede fingir que no vio. En la escuela, si es que la escuela logra retenerlo, no destaca por docilidad. No es el alumno que repite, es el que pregunta, ¿por qué? Y esa pregunta, en ciertos lugares y épocas, es una provocación. Leónidas aprende pronto que hay preguntas que se castigan, que la autoridad no siempre se sostiene por razón, sino por costumbre, y que la costumbre, cuando se rompe, suena como un vidrio. La adolescencia le llega con el mismo sabor que todo lo demás. Urgente. Mientras otros sueñan con futuro, él aprende a medir el presente. Trabajos que no dejan huella en los registros, pero sí en las manos. Jornadas largas, pagos cortos. La sensación de que el esfuerzo no garantiza nada, salvo más esfuerzo, y, aún así, hay algo que se enciende. Una obstinación que no se apaga. Leónidas no acepta la idea de que el mundo sea así porque sí. No lo acepta, aunque no sepa todavía cómo cambiarlo. En esos años, su carácter se afila. No es un idealista ingenuo, es un realista con rabia. Y la rabia, cuando se mezcla con inteligencia, se vuelve peligrosa. Empieza a frecuentar conversaciones donde se habla de derechos, de abusos, de salarios, de leyes que existen en el papel, pero no en la calle. Escucha nombres de líderes, de movimientos, de huelgas, y descubre algo que lo sacude. Que la injusticia no es un accidente, sino un sistema. Un mecanismo que se repite con precisión. Como una máquina, hay un momento, y en su vida los momentos no son suaves, en que Leónidas entiende que la neutralidad es una forma de rendición. No lo decide en un escritorio. Lo decide viendo cómo alguien es humillado por no tener apellido, por no tener contactos, por no tener defensa. Lo decide cuando ve que el miedo se contagia más rápido que la esperanza. Y entonces, sin ceremonias, empieza a moverse. Primero, en lo pequeño. Ayudar a organizar, a repartir información, a conectar a unos con otros, aprender a hablar sin ser escuchado por quien no debe, aprender a callar cuando el silencio salva. Leónidas se vuelve útil. Y ser útil, en tiempos tensos, te pone un blanco en la espalda, porque el sistema tolera al que se queja en voz baja, pero teme al que coordina. Su juventud no tiene la estética romántica del rebelde, tiene el cansancio del que sabe que cada paso puede costarle el trabajo, la libertad o algo peor. Y aún así, avanza. Empieza a hablar en reuniones donde el aire se corta con cuchillo. Gente apretada en cuartos pequeños, miradas que se cruzan con rapidez, puertas que se cierran con cuidado. Leónidas no grita. No necesita. Su voz, cuando aparece, es seca, directa, como si cada palabra tuviera precio. Y aquí aparece el primer gran conflicto real de su vida. No contra un hombre, sino contra una estructura, contra la forma en que se reparte el poder, contra la manera en que se decide quién puede vivir con dignidad y quién debe agradecer migajas. Leónidas se enfrenta a eso sin tener todavía un cargo, sin tener todavía un nombre público, solo con una convicción que empieza a endurecerse. Si el sistema está diseñado para aplastarte, entonces tu vida entera se convierte en una negociación con el aplastamiento. Pero el mundo no se queda quieto. Los años avanzan, y con ellos llegan tensiones sociales, cambios, crisis,
oportunidades para algunos y ruina para otros. Leónidas observa cómo la gente se acostumbra a lo intolerable, cómo se normaliza el abuso cuando se repite lo suficiente, y esa normalización lo enfurece más que el abuso mismo, porque el abuso al menos es visible. La costumbre lo vuelve invisible. En algún punto, su nombre empieza a circular, no como el de un héroe, sino como el de alguien incómodo, alguien que no se deja comprar con promesas vagas, alguien que insiste en poner fechas, cifras, responsabilidades, y eso, para quienes mandan, es una amenaza. Porque un hombre que exige precisión obliga a los demás a mostrar sus cartas. Leónidas aprende también el precio de la exposición. Cuando te vuelves visible, te vuelves vulnerable. Aparecen advertencias disfrazadas de consejos, aparecen puertas que se cierran, aparecen amistades que se enfrían, y aparece sobre todo el rumor. Esa arma barata que puede destruir reputaciones sin necesidad de pruebas. Leónidas lo vive en carne propia. Descubre que no basta con tener razón. Hay que sobrevivir a la campaña de desgaste. Y aún así, sigue. Porque hay algo que lo empuja. Una sensación de cuenta regresiva. No una metáfora bonita, sino una urgencia real. Leónidas siente que el tiempo no está de su lado. Que si no actúa ahora, el sistema se consolidará más, se volverá más sofisticado, más difícil de romper. Esa presión interna, esa idea de que cada año perdido es una victoria del adversario, lo vuelve más decidido, pero también más duro. En su entorno, algunos lo admiran y otros lo temen. Los admiradores ven en él coherencia. Los que lo temen ven imprevisibilidad. Porque Leónidas no juega a quedar bien. No busca aplausos fáciles. Y eso lo vuelve difícil de controlar. Para un sistema, lo peor no es un enemigo frontal. Es un hombre que no se deja encasillar. Hay una escena que lo define. Una discusión donde alguien intenta reducirlo, hacerlo sentir pequeño, recordarle su lugar. Leónidas escucha. Deja que el otro termine, y responde sin elevar el tono. No amenaza, no suplica, solo deja claro que no piensa retroceder. Esa calma, en un mundo acostumbrado a la sumisión o al grito, desconcierta. Y el desconcierto es el primer paso del miedo. Con el tiempo, su actividad deja de ser solo social o laboral, y empieza a rozar lo político. No porque él busque un escenario, sino porque el escenario lo busca a él. Cuando organizas, cuando conectas, cuando denuncias, inevitablemente tocas intereses, y los intereses, cuando se sienten tocados, reaccionan. Leónidas empieza a entender que la política no es un edificio ni un parlamento. Es la pelea por decidir qué se considera normal. En esos años, su vida personal se vuelve más austera, menos espacio para lo íntimo, más para lo urgente. No porque no sienta, sino porque prioriza. Y esa elección tiene costo. Hay noches en que el cansancio le pesa como una piedra, hay días en que se pregunta si vale la pena, pero entonces vuelve a ver lo que lo empujó al principio. La humillación, la desigualdad, el miedo convertido en rutina, y la duda se transforma en combustible. Leónidas Anastasi entra en la adultez con una reputación que ya no puede esconderse. No es famoso, pero es conocido donde importa, y eso significa que, sin haber llegado aún a la cima de nada, ya está en guerra. Una guerra sin uniformes, sin banderas claras, donde el enemigo puede ser una oficina, una firma, una orden, una mirada, y donde cada paso hacia adelante exige una decisión. Callar para estar a salvo o hablar para cambiar algo. Él elige hablar. Y al elegirlo, sin saberlo del todo, está abriendo la puerta a la etapa más peligrosa de su vida. Porque a partir de aquí, el sistema ya no lo verá como un joven inquieto. Lo verá como un problema. Y cuando un sistema decide que alguien es un problema, empieza la cuenta atrás. Dicen que el poder te da tiempo. A Leónidas Anastasi le pasó lo contrario. El poder le puso un reloj en la garganta, porque cuando por fin estuvo lo bastante cerca como para tocar el mecanismo que aplastaba a los suyos, el mecanismo se defendió, y lo hizo con la frialdad de una máquina. Expedientes, vigilancia, listas, puertas que se cierran, manos que antes saludaban y ahora se esconden. La pregunta ya no era si Leónidas iba a ganar, la pregunta era si iba a llegar vivo al final del año. El salto de la calle a la política no fue un ascenso elegante. Fue una caída hacia arriba. Leónidas entra en el terreno institucional empujado por una mezcla peligrosa. Reputación de organizador, fama de incorruptible y una lengua que no sabía pedir permiso. Al principio lo invitan a colaborar, a asesorar, a ordenar lo que otros habían dejado podrirse. Le ofrecen mesas, sellos, papeles, y él, que venía de cuartos cerrados y reuniones clandestinas, entiende rápido el truco.
El sistema no siempre te golpea. A veces te sienta, te sirve café y espera que te acostumbres a la silla. Pero Leónidas no se acostumbra. Entra con una obsesión. Poner nombres donde había niebla, fechas donde había excusas, cifras donde había discursos. Y eso, en política, es dinamita. Porque la corrupción puede sobrevivir a la indignación. Lo que no soporta es la contabilidad. Su primer choque serio no es con un rival de carne y hueso, sino con una pared invisible. La burocracia usada como arma. Cada trámite se vuelve un laberinto. Cada solicitud se pierde. Cada reunión se pospone. Y cuando por fin lo reciben, lo miran como se mira a un intruso que no entiende las reglas no escritas. Leónidas empieza a descubrir el verdadero idioma del poder. No es el de las leyes, es el de las demoras. El de vuelva mañana. El de falta una firma. El de no es el momento. Y entonces aparece el conflicto central de su vida adulta, el que lo va a perseguir hasta el final. Leónidas contra la red de intereses, que controlaba el acceso a recursos, empleos y decisiones, no era un solo enemigo. Era un ecosistema. Empresarios que financiaban campañas, funcionarios que devolvían favores, intermediarios que cobraban por abrir puertas, y una prensa que podía convertir una denuncia en un chiste o en un escándalo, según quién pagara la tinta. Leónidas comete además el pecado que más irrita a esa red. No se deja domesticar, no acepta arreglos discretos, no negocia con la ambigüedad. Y cuando no pueden comprarlo, intentan aislarlo. Empiezan los rumores, que es un agitador, que es un resentido, que es un oportunista, que quiere incendiarlo todo. La estrategia es vieja y efectiva. Si no pueden refutar tus datos, atacan tu carácter. Pero Leónidas responde con algo que desconcierta. No se defiende con palabras bonitas, se defiende con hechos. Presenta documentos, señala inconsistencias, pide auditorías, exige que las decisiones queden por escrito, y cada vez que obliga a alguien a firmar, le está poniendo una soga al cuello. O al suyo. En ese clima, su figura empieza a crecer. No como un salvador, sino como una amenaza para el orden cómodo. Y con el crecimiento llega la exposición. Leónidas aprende que la política tiene una luz que no ilumina. Quema. Lo siguen. Lo observan. Le revisan amistades, movimientos, horarios. La sensación de cuenta regresiva se vuelve concreta cuando recibe una advertencia que no viene con pistola, sino con cortesía. Cuídese. Está pisando terreno ajeno. En la frase hay una promesa. Si sigue, lo van a sacar. Y no necesariamente por la puerta. La tensión sube cuando, en medio de una crisis social que aprieta a los de abajo y enriquece a los de siempre, se abre una oportunidad electoral. La gente está cansada, y el cansancio es combustible. Leónidas, que nunca fue un hombre de escenario, se ve empujado al frente, no porque sueñe con un cargo, sino porque otros lo señalan. Él no se vende. Esa frase, repetida en voz baja, se vuelve un grito. La campaña es un campo minado. Leónidas no tiene la maquinaria de los grandes. No tiene los recursos de los que reparten favores. Tiene algo más peligroso: credibilidad. Y la credibilidad, cuando se vuelve masiva, es un arma que no se puede confiscar fácilmente. Aún así, el sistema intenta. Aparecen artículos que lo ridiculizan. Se filtran medias verdades. Se inventan escándalos. Se presiona a quienes lo apoyan. Empleos en riesgo, contratos cancelados, inspecciones repentinas. La política muestra su cara más sucia. No se trata de convencer, se trata de asustar. Leónidas, sin embargo, juega otra partida. En lugar de prometer un futuro brillante, describe el presente con precisión quirúrgica. Habla de salarios que no alcanzan, de barrios sin servicios, de oficinas donde el ciudadano entra como mendigo, y lo hace con una imagen que se queda pegada. Nos han enseñado a agradecer migajas como si fueran pan. Esa frase corre de boca en boca porque no suena a propaganda, suena a verdad. El día decisivo llega con una atmósfera rara, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Leónidas sabe que no compite solo contra un candidato, compite contra una estructura que no acepta perder, y aún así, gana terreno. Lo que ocurre después es el primer giro inesperado. Cuando el resultado lo favorece, no hay celebración limpia. Hay silencio, hay llamadas urgentes, hay reuniones cerradas, hay intentos de impugnación. La victoria, en vez de abrir puertas, enciende alarmas. En las semanas siguientes, Leónidas entra al poder con una sensación que no se parece a la gloria, se parece a entrar en una casa donde alguien te espera en la oscuridad. Los pasillos son largos, las sonrisas son cortas, y cada saludo parece medir cuánto durará. Él entiende que el cargo no lo protege,
lo expone, y que ahora, cada decisión tendrá enemigos con nombre, con recursos y con paciencia. El primer golpe llega rápido. Le presentan un presupuesto ya armado, con partidas intocables, con contratos heredados, con compromisos firmados por otros. Le dicen que es lo normal, que así funciona. Leónidas mira los números y siente la misma rabia de su juventud, pero ahora con una diferencia. Ya no puede limitarse a denunciar. Ahora tiene que decidir. Y decidir significa dejar huellas. Su respuesta es frontal. Pide revisar contratos, ordena inventarios, exige informes. Y ahí el sistema muestra su defensa automática. La parálisis, funcionarios que no encuentran archivos, departamentos que se contradicen, asesores que recomiendan prudencia, paciencia, gradualidad. Leónidas escucha, pero no se detiene, porque sabe algo que otros olvidan. La prudencia, en manos del poder, suele ser una forma elegante de no hacer nada. La red reacciona con un segundo giro, más oscuro. Intentan convertirlo en el culpable del caos que ellos mismos provocan. Si falta dinero, es por su inexperiencia. Si hay protestas, es por su radicalismo. Si un trámite se demora, es por su obsesión con el control. La narrativa se arma como una trampa. O cede y se vuelve uno más, o resiste y lo pintan como el responsable de todo lo que no funciona. Y entonces aparece el límite de tiempo, real, brutal. Una enfermedad que empieza a insinuarse en su cuerpo como una sombra. No es un detalle romántico, es un enemigo íntimo. Dolores que no estaban. Fatiga que llega antes. Noches en vela que ya no se pagan solo con café. Leónidas lo oculta al principio, como se ocultan las debilidades en un campo de batalla. Pero él lo siente. Su cuerpo le está cobrando la vida de tensión. Y el reloj, ese reloj que ya estaba en la garganta, ahora también late en las costillas. Con esa presión doble, la política y la física, Leónidas se vuelve más urgente. Reduce ceremonias, corta discursos, acelera decisiones. Y esa aceleración asusta incluso a algunos aliados. Porque el poder, cuando se mueve rápido, deja a muchos sin tiempo para acomodarse. Y los que viven de acomodarse se vuelven peligrosos. En una reunión clave, le proponen un pacto. Le ofrecen gobernabilidad a cambio de no tocar ciertos intereses. No se lo dicen así. Se lo envuelven en palabras suaves. Estabilidad, consenso, responsabilidad. Leónidas escucha, y por un segundo, el silencio se vuelve pesado. Sabe que aceptar sería sobrevivir. Sabe que rechazar sería entrar en guerra abierta. Y ahí está el momento en que su vida se define sin testigos. Elige rechazar. La consecuencia es inmediata. Se intensifican las presiones, aparecen investigaciones en su contra, no por delitos reales, sino por tecnicismos, por interpretaciones, por cualquier cosa que pueda mancharlo. La prensa que antes lo ignoraba, ahora lo persigue. Cada gesto se analiza, cada palabra se distorsiona. Leónidas descubre el lado más cruel del poder. No necesita destruirte físicamente. Puede destruir tu imagen y dejarte vivo dentro de una reputación rota. Pero también ocurre algo que nadie esperaba. La gente común, la que no tiene acceso a despachos ni a editoriales, empieza a defenderlo, no con grandes manifiestos, sino con presencia, con apoyo en la calle, con cartas, con reuniones, con esa forma de lealtad que no se compra porque nace del reconocimiento. Este hombre está pagando un precio por decir lo que nosotros no podemos decir. Leónidas se sostiene en esa energía, pero sabe que no es infinita. La tensión se acumula como agua detrás de una represa, y en el punto más alto, cuando parece que todo va a estallar, llega el tercer giro. Una crisis interna en la propia red de poder. Los que lo atacaban no están unidos por ideales, sino por conveniencia. Y la conveniencia, cuando se rompe, deja al descubierto la fragilidad. Un aliado de sus enemigos se vuelve rival. Un acuerdo se cae. Un documento aparece donde no debía. De pronto, la maquinaria que parecía perfecta empieza a chirriar. Leónidas aprovecha la grieta con precisión, no celebra, no se distrae. Empuja reformas administrativas, cambia responsables, impone controles. Cada movimiento es un golpe a la impunidad, y cada golpe le gana un enemigo nuevo. La sensación es la de caminar por un pasillo estrecho con paredes que se cierran. Avanzar es peligroso, detenerse es mortal. Hacia el final de este tramo, Leónidas ya no es solo el hombre incómodo que entró a la política. Es el hombre que ocupa un lugar que otros creían reservado para ellos. Y eso, en un sistema acostumbrado a la obediencia, es una provocación permanente. Él lo sabe. Sabe que lo están esperando en la próxima esquina.
en el próximo titular, en el próximo expediente. Sabe que su cuerpo le está marcando límites. Y aún así, cada mañana vuelve a levantarse con la misma idea fija. Si el poder es una máquina, alguien tiene que meter la mano en los engranajes, aunque sangre, porque ahora ya no se trata de ganar una elección, se trata de resistir el contraataque. Y el contraataque, cuando llega desde dentro del propio sistema, no avisa con sirenas. Llega con sonrisas, con firmas, con procedimientos, llega como una puerta que se cierra suavemente y te deja del lado equivocado. La puerta se cerró sin golpe. Un clic pequeño, casi educado, y sin embargo, Leónidas sintió que acababan de apagarle el aire, porque el contraataque no venía con uniformes ni con gritos, venía con sellos, con un según reglamento, con un por su seguridad, con un hasta nuevo aviso. En el papel, todo era correcto. En la vida real, era una emboscada. A la mañana siguiente, cuando llegó al despacho, encontró su escritorio como si alguien hubiera pasado la noche midiendo su sombra, cajones revisados, carpetas reordenadas, un par de documentos extraviados, justo los que más dolían. No era robo, era mensaje. La red no quería solo frenarlo, quería que dudara de su propia memoria, que se sintiera solo, que empezara a preguntarse si valía la pena seguir empujando. Y ahí apareció el reloj otra vez, pero ya no como metáfora. El médico, uno de los pocos que no le hablaba con rodeos, le dijo que el cuerpo no negocia, que la presión, el insomnio, la tensión constante, estaban dejando marcas. Leónidas escuchó sin interrumpir, con esa quietud peligrosa de quien ya tomó una decisión antes de entrar a la sala. Le dieron recomendaciones: bajar el ritmo, delegar, descansar. Él asintió como se asiente a un protocolo y al salir hizo lo contrario. Aceleró porque entendió algo brutal. Si el sistema estaba cerrando puertas, era porque él había encontrado la habitación donde guardaban lo que no debía verse. Y si su cuerpo le estaba poniendo un límite, entonces el tiempo se volvía su enemigo más íntimo. No tenía años para construir consensos, tenía meses para dejar algo irreversible. La primera jugada fue quirúrgica: convertir la administración en un espejo. Si la corrupción se alimenta de sombras, la luz más efectiva no es un discurso, es un registro. Leónidas ordenó un inventario completo de bienes y contratos, no un resumen amable, sino una lista con fechas, montos, responsables, firmas. Quería que cada decisión tuviera dueño, y eso, para muchos, era peor que una acusación. Era una sentencia futura. Los funcionarios que vivían de la niebla reaccionaron como animales acorralados. Algunos se enfermaron de golpe, otros pidieron licencias. Otros, los más hábiles, se ofrecieron a ayudar, con una sonrisa que olía a trampa. Leónidas no los echó a todos. Eligió algo más inteligente y más cruel. Los obligó a trabajar bajo reglas nuevas: plazos, doble verificación, publicación de resultados y, sobre todo, trazabilidad. Que cada papel dejara huella. La red respondió con su arma favorita: el escándalo fabricado. Un titular insinuando irregularidades en una compra menor. Un rumor sobre un familiar. Una foto tomada desde un ángulo que parecía decir otra cosa. La idea era simple. Si no podían detener las reformas, podían ensuciar al reformista. Y en política, la suciedad no necesita ser cierta, solo necesita pegarse. Leónidas, en lugar de entrar en el barro, hizo algo que descolocó incluso a sus aliados. Abrió las puertas, convocó a una sesión pública para mostrar números, puso sobre la mesa expedientes que antes se escondían en armarios, leyó cláusulas de contratos con voz seca, sin adornos, como quien lee una autopsia, y mientras hablaba, el público veía lo que la red siempre había querido evitar: que la corrupción no era un monstruo abstracto, sino una suma de decisiones pequeñas, repetidas, firmadas por personas con nombre y apellido. Esa exposición tuvo un efecto inmediato. Algunos de los que lo atacaban empezaron a pelear entre ellos, porque cuando la luz entra, las alianzas hechas de conveniencia se vuelven frágiles. Un empresario culpó a un funcionario dejó caer a un intermediario amenazó con hablar. La red, que parecía una sola criatura, mostró sus costuras, pero el sistema no se rinde por vergüenza, se rinde por fuerza o por miedo. Y como Leónidas no tenía un ejército, tuvo que fabricar miedo con legalidad. Impulsó controles internos, auditorías cruzadas y una norma que obligaba a justificar por escrito cada excepción. La palabra excepción era el agujero por donde se escapaba el dinero. Él lo tapó con tinta. En paralelo, atacó el otro corazón del problema: el acceso
porque la red no solo robaba, administraba quién podía vivir con dignidad y quién debía esperar. Leónidas simplificó trámites, recortó intermediaciones, creó ventanillas únicas donde antes había pasillos interminables. Para el ciudadano común, eso era un milagro cotidiano. Entrar a una oficina y salir con una respuesta, para los intermediarios, era una catástrofe. Cada trámite directo era un soborno menos. Y entonces llegó el primer golpe físico, el que no se escribe en actas. Una noche, al volver a casa, notó que la calle estaba demasiado quieta. No vio a nadie, pero sintió la presencia como se siente una tormenta antes de caer. Al día siguiente, encontró una nota sin firma, sin amenaza explícita, solo una frase. Hay cosas que no se tocan. Era el idioma antiguo del poder, el que no necesita explicar. Leónidas no lo contó en público, no por valentía teatral, sino por estrategia. Si lo decía, le daban el papel de víctima. Y la víctima, en política, es fácil de administrar. En cambio, hizo algo más peligroso. Siguió trabajando como si no hubiera pasado nada. La indiferencia ante la intimidación es una provocación. Y la provocación, en un sistema nervioso, acelera errores. El error llegó en forma de documento. Un contrato grande, demasiado grande. Apareció con firmas que no coincidían, con fechas que no cerraban, con una cláusula escondida, que comprometía recursos por años. Leónidas lo olió como se huele el humo. Ordenó detenerlo. Y ahí la red mostró su verdadera cara. No discutieron el contenido. Discutieron su autoridad. No puede, no corresponde, no es su competencia. Era la misma pared invisible, pero ahora con urgencia. Leónidas respondió con una jugada que parecía suicida. Llevó el caso a una instancia superior y al mismo tiempo lo filtró a la opinión pública con pruebas. No con chismes, con copias, con sellos, con firmas, con números. Era dinamita envuelta en papel. La ciudad se partió en dos. Los que vivían del sistema lo llamaron irresponsable, incendiario, traidor a la estabilidad. Los que sufrían el sistema lo vieron como alguien que por fin estaba diciendo en voz alta lo que todos sabían en silencio. Las calles se llenaron de conversaciones tensas. En los cafés, en los mercados, en las colas, se repetía una pregunta. ¿Hasta dónde lo van a dejar llegar? Y entonces, el giro inesperado. Una parte de la prensa que antes lo atacaba empezó a cambiar el tono. No por amor a la verdad, sino por olfato. Cuando el poder se tambalea, algunos medios huelen la sangre y se reposicionan. Publicaron fragmentos, pidieron entrevistas, exigieron respuestas a los mismos que antes protegían. La red, acostumbrada a controlar el relato, perdió por un momento el control del micrófono. Ese momento fue la ventana. Leónidas la usó para empujar una reforma que llevaba años bloqueada. Un sistema de compras más transparente, con licitaciones más abiertas y criterios publicados. No era una revolución romántica, era una reforma técnica. Y por eso era tan peligrosa, porque la corrupción se defiende mejor contra la poesía que contra la ingeniería. Pero cada avance tenía un costo. Leónidas empezó a pagar con el cuerpo. Se le notaba en la cara. Más delgado, más pálido, con ojeras que parecían tatuajes. A veces, en medio de una reunión, se quedaba un segundo en silencio, como si el corazón le recordara que también tenía voz. Sus cercanos le pedían que aflojara. Él respondía con una frase que se volvió su mantra privado. Si paro, me paran. La red lo entendió y cambió de táctica. Si no podían derrotarlo en el terreno de los números, lo atacarían en el terreno de la legitimidad. Empezaron a empujar una narrativa. Que Leónidas era autoritario, que concentraba decisiones, que humillaba a los técnicos, que estaba creando enemigos innecesarios. La palabra autoritarismo era un veneno perfecto. Sonaba moral, sonaba grave, y podía repetirse sin pruebas. Leónidas cometió un error humano. Subestimó el poder de esa palabra, creyó que los resultados hablarían por sí solos. Pero los resultados, en política, hablan bajo. El escándalo grita, y mientras él mostraba mejoras en trámites, recortes de gastos superfluos, recuperación de fondos, la red gritaba, peligro. La tensión llegó a su punto más alto cuando se convocó una votación clave que podía blindar o desarmar parte de sus reformas. Era una sesión donde cada mano levantada valía más que un discurso. Leónidas sabía que no tenía margen. Su salud estaba en un hilo. Su coalición era frágil. Y la red había comprado silencios con años de favores. Tenía que ganar esa votación, o todo lo hecho quedaría como un paréntesis. La noche anterior, casi no durmió, no por miedo a perder,
sino por la sensación de estar caminando sobre un puente que se quiebra detrás de cada paso. En la madrugada, se levantó, se vistió sin encender luces, y se quedó un momento mirando sus manos. Manos de organizador, de hombre de papeles, de alguien que había creído que el orden podía vencer al abuso. Y en ese silencio, el reloj volvió a apretar. No era solo la política, era el cuerpo diciendo, hasta aquí. En la sesión, el aire estaba cargado. Sonrisas tensas, saludos fríos, miradas que evitaban encontrarse. Leónidas habló poco. No buscó conmover. Buscó fijar un punto. Esto no es contra nadie. Es a favor de que nadie vuelva a poder hacer esto. Y señaló los documentos. Los números. Las firmas. La prueba de que el problema no era ideológico, era estructural. La votación fue un filo. Un par de manos dudaron. Un par de ojos buscaron señales. Y entonces ocurrió el segundo giro inesperado. Uno de los que se suponía que lo traicionaría. Votó con él, no por convicción, sino por miedo a quedar del lado equivocado de la historia, ahora que la luz estaba encendida. Ese voto arrastró a otro. Y a otro, la reforma pasó por un margen mínimo. Tan mínimo que parecía una broma del destino. Leónidas no celebró. Apenas respiró, porque sabía que ganar una votación no era ganar una guerra. Era como mucho, comprar tiempo. Y el tiempo era justamente lo que no tenía. La red reaccionó con furia silenciosa. Empezaron a preparar el siguiente movimiento. No podían tumbar la reforma de frente, así que intentarían tumbar al hombre. Investigaciones administrativas, denuncias cruzadas, acusaciones de mal manejo, auditorías selectivas. El objetivo era agotarlo, obligarlo a defenderse, convertirlo en un acusado permanente. Que su agenda fuera sobrevivir, no gobernar. Y ahí Leónidas hizo algo que parecía contradictorio. Delegó, por primera vez, soltó parte del control. No porque confiara ciegamente, sino porque entendió que su mayor debilidad era su propio cuerpo. Si caía él, debía quedar una estructura capaz de sostener lo avanzado. Empezó a formar equipos, a dejar procedimientos escritos, a institucionalizar lo que antes dependía de su presencia. Era su manera de pelear contra el reloj. Convertir su voluntad en sistema. Pero el reloj no perdona. En una reunión larga, sintió un dolor agudo que le cortó el aire. Se apoyó en la mesa, disimuló, siguió hablando. Nadie lo vio caer, porque no cayó. Esa era su forma de resistencia. No darles el espectáculo de su fragilidad. Sin embargo, al salir, tuvo que sentarse en un pasillo, solo, con la espalda contra la pared fría. Por un instante, el poder se redujo a eso. Un hombre respirando despacio para no desmayarse. Cuando volvió a levantarse, lo hizo con una claridad nueva, casi feroz. Si el sistema quería su desgaste, él les daría velocidad. Ordenó publicar más datos, acelerar procesos, cerrar vacíos legales. Cada día se volvió una carrera, cada firma un golpe, cada documento una barricada, y mientras tanto, en la sombra, la red preparaba su respuesta final. No un ataque frontal, sino una puerta más. Una puerta que se cerraría con el mismo clic educado. Pero esta vez, quizá, dejándolo definitivamente del lado de afuera. El clic llegó una semana después, y fue peor porque sonó amable. No hubo policías en la puerta, ni titulares estridentes, ni una multitud gritando su nombre. Solo un sobre con membrete. Una resolución escrita con frases limpias. Y esa palabra que en la vida de Leónidas Anastasi empezó a significar destierro sin necesidad de decirlo. Cesa. Lo apartaban por razones administrativas, para preservar el normal funcionamiento, hasta que se esclarezcan. El sistema, cuando quiere, convierte la cobardía en procedimiento. Y lo más cruel era el detalle. No lo expulsaban por lo que había hecho mal, sino por lo que había hecho demasiado bien. Porque había dejado huellas, porque había obligado a firmar, porque había encendido la luz. Leónidas leyó el documento de pie, sin sentarse, como si el cuerpo supiera que si se doblaba no se levantaría. Afuera, la ciudad seguía igual. Carros, voces, vendedores, el ruido de una vida que no se detiene por la caída de un hombre. Y sin embargo, para él, el mundo se quedó en silencio. No por sorpresa, por confirmación. La red no necesitaba destruirlo en público. Le bastaba con sacarlo del tablero y dejar que el tiempo hiciera el resto. Esa misma tarde, intentaron algo más. Ofrecerle una salida digna, un cargo menor, una asesoría, un puesto sin dientes, un rincón cómodo donde pudiera descansar y, de paso, callar. Era el tipo de trampa que se disfraza de respeto.
Leónidas escuchó la propuesta con la misma atención con la que se escucha a un médico anunciar un diagnóstico irreversible, y respondió con una frase corta, casi sin emoción, que a los otros les sonó a insolencia. No vine a descansar. Pero el reloj ya no era metáfora. El dolor que había escondido en pasillos y reuniones empezó a reclamar su lugar. Las noches se volvieron más largas que los días. El insomnio, que antes era un arma para trabajar más, se convirtió en un enemigo que le robaba la fuerza sin pedir permiso. A veces, al levantarse, sentía que el cuerpo era una casa vieja. Crujía en cada movimiento. Y aún así, había que habitarla. Lo más duro no fue el cese, fue lo que vino después. El intento de reescribirlo. En cuestión de semanas, los mismos que habían temblado ante sus inventarios empezaron a hablar de él como si fuera un error. Exagerado. Conflictivo. Un hombre que no entendía la política. La palabra autoritarismo volvió, ahora con más eco, como si el sistema necesitara convertir su disciplina en pecado para justificar su expulsión. Y entonces llegó el giro que nadie esperaba, ni siquiera él. Empezaron a buscarlo personas que nunca habían tenido acceso a su despacho, empleados de ventanilla, pequeños comerciantes, vecinos que habían logrado un trámite sin pagar, gente que no sabía citar leyes pero sí reconocer un cambio real. No venían a pedirle favores, venían a decirle algo que en política casi nunca se dice en voz alta. Se notó. Leónidas, que había vivido rodeado de papeles, descubrió que su legado más peligroso no estaba en los decretos, sino en la memoria, de los que habían visto funcionar una oficina sin intermediarios. Eso era dinamita lenta. Porque una vez que alguien prueba la dignidad, ya no acepta tan fácil la humillación como norma. Pero la red también entendió ese peligro, y cambió de táctica otra vez. Si no podían borrarlo del todo, lo convertirían en advertencia. Empezaron las investigaciones selectivas, las auditorías con lupa solo sobre su gestión, las denuncias que se filtraban a la prensa, con el mismo ritmo con el que se gotea un veneno. No buscaban condenarlo necesariamente. Buscaban mantenerlo ocupado, cansado, defendiendo su nombre en lugar de construir futuro. Leónidas se encontró de pronto en el lugar más incómodo para un hombre de acción, el de la defensa. Cada semana aparecía una nueva acusación, una nueva irregularidad, que, al mirarla de cerca, era una distorsión o una omisión malintencionada. Y aún así, el daño estaba hecho, porque el escándalo no necesita pruebas para existir. Solo necesita repetición. Ahí apareció su conflicto más íntimo, el que no se ve en actas. Su propia obstinación. Porque Leónidas no sabía retirarse, no sabía dejar pasar. Había construido su identidad sobre la idea de empujar puertas cerradas, y ahora le pedían que aceptara una pared como destino. Sus amigos, los pocos que quedaban, le insistían en que cuidara la salud, que eligiera batallas, que no respondiera a cada provocación. Él asentía. Y al día siguiente volvía a escribir, a ordenar, a preparar documentos, como si todavía estuviera en el despacho. Fue entonces cuando tomó una decisión que, para la red, era imperdonable. No se calló. Empezó a ordenar sus archivos personales, a clasificar copias, a reconstruir cronologías, no para publicar un panfleto, sino para dejar un registro. Si el sistema vivía de la niebla, él iba a dejar un mapa, y ese mapa, incluso sin él, podía guiar a otros. El problema era el tiempo. El médico ya no hablaba de recomendaciones. Hablaba de límites, de riesgos, de la posibilidad real de un colapso si seguía con ese ritmo. Leónidas escuchó, como siempre, sin dramatismo. Pero esa vez, al salir, no aceleró, caminó despacio. Y en esa lentitud hubo algo nuevo. No resignación, sino cálculo. Entendió que su última batalla no era ganar otra votación, era sobrevivir lo suficiente para que lo irreversible quedara escrito. En los meses siguientes, su vida se volvió una especie de clandestinidad civil. No estaba escondido, pero tampoco estaba en escena. Se movía entre casas de amigos, pequeñas reuniones, conversaciones largas donde no se hablaba de cargos, sino de mecanismos. ¿Cómo se roba? ¿Cómo se encubre? ¿Cómo se normaliza? A veces, alguien le pedía que volviera, que encabezara una nueva ofensiva, que se presentara a tal o cual puesto, y él, por primera vez, dudaba. No por miedo, por el cuerpo, porque el cuerpo empezó a cobrar cada deuda. Hubo días en que no podía sostener una taza sin que le temblara la mano, días en que el dolor le subía como una marea, y lo dejaba sentado, mirando un punto fijo, esperando que pasara. Y aún así, seguía escribiendo, con letra más lenta,
con pausas más largas, pero con la misma obsesión: que la verdad no dependiera de su voz. La red, al verlo fuera del cargo, cometió un error de soberbia. Creyó que ya estaba neutralizado, y en esa confianza, algunos volvieron a sus viejas prácticas con menos cuidado: contratos inflados, excepciones sin justificar, intermediarios reapareciendo como si nunca se hubieran ido. Leónidas lo supo por rumores, por papeles que le llegaban, por gente que todavía confiaba en él. Y cada vez que confirmaba un retroceso, no se enfurecía. Se entristecía con una tristeza seca, peligrosa, la de quien entiende que el enemigo no es un hombre, sino una costumbre. En una de esas noches, con la ciudad respirando afuera y él respirando con esfuerzo adentro, tuvo un pensamiento que lo atravesó como un golpe. Quizás su mayor victoria no sería ver el cambio, sino obligar a que el cambio fuera posible. No era una idea romántica, era una aceptación dura, y sin embargo, le dio una calma extraña. Esa calma duró poco. Porque el sistema, cuando huele debilidad, se acerca. Llegaron emisarios otra vez, ahora con un tono distinto. Menos oferta, más amenaza velada: deje de agitar. No conviene remover el pasado. Piensa en su familia. No necesitaban decir más. Leónidas los miró con una serenidad que no era valentía, sino cansancio, y respondió algo que parecía una despedida. El pasado es lo único que ustedes no pueden cambiar si queda escrito. A partir de ahí, su trabajo se volvió casi monástico. Clasificó nombres, fechas, montos, señaló patrones. Dejó notas sobre cómo se construyen las redes de favores, cómo se compra el silencio, cómo se fabrica un escándalo para tapar un contrato. No era un libro de memorias, era un manual de autopsia, y cada página era una forma de pelear sin levantar la voz. Los últimos años lo encontraron más delgado, más lento, pero con una mirada que seguía siendo la misma, la de alguien que no se perdona la mentira. A veces, en reuniones pequeñas, alguien le preguntaba si se arrepentía. Leónidas tardaba en responder, como si buscara la palabra exacta para no traicionarse. Y decía: me arrepiento de no haber entendido antes que el sistema no se ofende, se adapta. El 17 de junio de 1968, el reloj que lo había perseguido durante décadas dejó de apretar. No hubo épica. No hubo escena final con música. Hubo una noticia breve, un nombre en boca de algunos, un silencio en boca de muchos. Y como siempre, la ciudad siguió. Pero en algún lugar, en un archivo, en una carpeta, en una caja guardada por alguien que no quiso olvidar, quedaron sus papeles. La red intentó hacer lo que siempre hace: reducirlo a una nota al pie. Un funcionario más, un reformista fallido, un hombre difícil. Pero la memoria no funciona como un expediente, funciona como una grieta. Y Leónidas dejó una grieta en la idea de que todo debía ser así, porque después de él, cada vez que alguien entraba a una oficina y preguntaba por qué un trámite tardaba meses, alguien recordaba que hubo un tiempo en que tardó días. Cada vez que un contrato aparecía sin explicación, alguien preguntaba por la firma, por la fecha, por el monto. Cada vez que un intermediario ofrecía agilizar, alguien sospechaba: no era una revolución, era peor para el sistema. Era una duda instalada. Y esa duda, aunque parezca pequeña, es el principio de cualquier derrumbe. Leónidas Anastasi no dejó un monumento, dejó un método. No dejó una dinastía, dejó una incomodidad, y quizá por eso su historia sigue siendo peligrosa. Porque demuestra que un solo hombre, con papeles en la mano y el tiempo en contra, y puede obligar a un monstruo invisible a mostrar sus costuras. Aunque el monstruo, al final, se lo cobre con el precio más antiguo de todos: la soledad. Pero incluso esa soledad tuvo un último giro, porque cuando el sistema quiso cerrarle la puerta definitivamente, Leónidas ya había hecho lo único que no se puede deshacer con un clic. Había convertido su voluntad en rastro, y un rastro, tarde o temprano, alguien lo sigue.